Hola, ¿cómo están? Soy su servidor, el contador público Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal, y tendré el gusto de presentarles un video fiscal de temas muy interesantes de actualidad, narrados por la licenciada Evita García, colaboradora de este programa, el consejero fiscal. Se los ofrezco porque será muy interesante para ustedes. Pues siguiendo con la mecánica de darles noticias a nuestros amigos de dónde deben de tener la mayor precaución, el mayor cuidado, tenemos en primer término una tesis jurisprudencial dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una contradicción de tesis. ¿Esto qué significa? Que en el seno interno de los órganos que conforman el Poder Judicial Federal hubo órganos que decían en un sentido y otros que se pronunciaban en el sentido opuesto. Entonces, para evitar estas incongruencias, estas disparidades, la Suprema Corte, a través de una de sus salas, tomó el asunto en sus manos y determinó lo siguiente, que en todos los casos, de manera obligatoria, en que un contribuyente esté siendo objeto de una verificación de cualquier tipo de contribución, es decir, se estén ejerciendo facultades de comprobación, cualesquiera que éstas sean de las previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente interesado en demostrar la procedencia, la veracidad, la autenticidad de lo que afirma, debe invariablemente presentar los documentos privados con la característica de que sean de fecha cierta. Esta expresión de documentos de fecha cierta implica que ese documento que de origen es privado se tenga que pasar ante la fe de un fedatario público, que pueden ser notarios públicos, corredores públicos, jueces, ministerios públicos, cualquier autoridad en ejercicio de sus facultades. ¿Por qué? Porque esta disposición que proviene del derecho civil, del derecho privado y que se ha adoptado en el ámbito fiscal, intenta el prevenir actos fraudulentos para la autoridad fiscal, actos que no tengan eficacia y que sin embargo el contribuyente los esté utilizando al momento de una revisión fiscal. Sabemos, como un tema recordatorio complementario a lo que estamos afirmando, que en nuestra legislación existen los documentos públicos y los documentos privados dentro del núcleo, dentro de la gama de documentos que pueden conformar pruebas. Los documentos públicos son los que están elaborados por un fedatario público y que su característica de público se demuestra por los sellos, por las firmas, que ahora son las firmas digitales, inclusive por los papeles membretados, etc. Y en contrapartida, los documentos privados son aquellos que no son elaborados por una autoridad, sino que son elaborados por los particulares. Rosita me vende un coche, el contador me vende un inmueble, voy y, contrato una publicación, etcétera. Toda la cantidad invariable de actos jurídicos que llevamos a cabo en el día con día los particulares. Cuando estos documentos, insisto, solo se celebran entre particulares, no tienen valor probatorio pleno, no tienen valor probatorio suficiente. Y entonces, precisamente para ello es que esta jurisprudencia, que es obligatoria, nos dice que debemos de llevar los documentos privados para que los certifique un funcionario público. Y de esa manera, cuando se los presentemos a la autoridad fiscal, ya tengan un valor probatorio pleno. De otra suerte, lo que tendríamos que hacer ante la ausencia de esta característica de fecha cierta es adminicularlos, que significa eslabonarnos, tomarlos de la mano con otros documentos que puedan juntos formar una verdad jurídica
que sea absolutamente sostenible. Pero por sí solos estos documentos privados, cuando no tienen esta característica de fecha cierta, no tienen el valor probatorio pleno. Entonces, me pareció muy importante que tomáramos nota de esta situación, porque ya no es de algo que pueda yo decidir si lo hago o no lo hago. La jurisprudencia está determinando que es obligatorio que se presenten con estas características siempre que yo esté en el proceso de una revisión fiscal, de una comprobación por parte de la autoridad en ejercicio de sus facultades. Y para las personas que lo consideren conveniente tenerla a la mano, ya tenemos la tesis aquí en poder del consejero fiscal para que la puedan consultar. Y si no, basta con que la identifiquen como la jurisprudencia de la segunda sala, la identificada con el número 161, diagonal 2019, del décimo periodo, de la décima época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo lugar, la segunda noticia que les traigo es que en la reforma de 2022, la que se publicó en noviembre de 2021, quedó plasmado el cambio al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, pero que por disposición transitoria, el artículo 8º transitorio de este decreto de reformas, se difirió su entrada en vigor para el 1 de enero de 2023, que ya tenemos a unos pasos, que ya está tocándonos la puerta. ¿En qué consiste esta reforma? Pues algo que a mi juicio es beneficioso para el contribuyente. Dice que cuando los contribuyentes tengamos una cantidad a favor, ya sea por una resolución que nos concede la razón, por un pago de lo indebido, etcétera, cualesquiera que sea el origen de esta cantidad en nuestro favor, y que ya esté perfectamente determinada, y que a su vez nosotros seamos objeto de una revisión, nuevamente la autoridad esté ejerciendo facultades de comprobación, y como consecuencia de ese ejercicio de facultades de comprobación resulte un crédito a nuestro cargo, que se denomina crédito fiscal, nosotros vamos a poder utilizar como un cheque en nuestras manos esa cantidad que tenemos a nuestro favor. Vamos a poder decirle a la autoridad fiscal: respecto de este crédito que me has determinado y con el cual yo me conformo, o después de haberlo peleado, perdí y te lo tengo que pagar, resulta que aquí tengo esta cantidad a favor que pido que me apliques como un pago en efectivo. Entonces, esto me parece que es bastante bueno, porque en lugar de que estemos luchando con un trámite para solicitar la devolución de esas cantidades a nuestro favor, podemos decirle a la autoridad: abónamelo, compénsamelo, y de esa manera, ya sea que yo logre pagar todo o tenga yo que complementar el pago, o en un sentido muy conveniente todavía me resulte un remanente a mi favor. Entonces, repito, esto es reforma al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Otro tema que me parece muy importante que nuestros amigos deben de tomar en consideración es que desde el 1 de enero de este año estamos conviviendo con las reformas del beneficiario controlador. Estas son obligaciones que nacieron el 1 de enero de 2022 y que hasta este momento pues como que nos han pasado por ahí un poquito guardadas, un poquito olvidadas. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque las multas son muy altas. Tenemos multas que van desde 1,5 millones a 2 millones de pesos cuando nosotros no tenemos el expediente conformado con la información y no se la presentamos a la autoridad en el momento en que nos la solicite. Imagínense, de 1,5 millones a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Si en esa sociedad existieran varios beneficiarios controladores, serían varias las multas a imponer.
hay una multa de menor cuantía, que es la multa que va de 800,000 a 1,000,000 de pesos por el hecho de que yo no mantenga actualizada la información o no la proporcione en los sistemas que la autoridad me lo solicita. Y finalmente la multa teóricamente más pequeña, que es la que va de 50,000 a 800,000 pesos, que bueno, es un decir que es la más chiquita, es la menos grande, diríamos con más precisión, porque se presenta la información incompleta o con errores. Esto que estamos afirmando están en los artículos 84M y 84N del Código Fiscal de la Federación, insisto, vigente a partir del 1 de enero de 2022. ¿Y en qué consiste esta obligación? En que en todas las personas morales, es decir, todas las sociedades que operen en nuestro país, sociedades mercantiles, sociedades civiles, fideicomisos o inclusive la asociación en participación, debemos de identificar quién es la persona o personas que están obteniendo el beneficio del resultado de la operación de esa persona moral o también denominada persona jurídica colectiva. Una vez que identificamos quién es esa persona que se está beneficiando a la luz de los criterios que el Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea determinan, entonces nosotros debemos de integrar un expediente por cada beneficiario controlador. Esta es una información muy completa, muy amplia, que comprende obviamente desde el nombre completo hasta el nombre del cónyuge o concubino, concubina, los teléfonos, las direcciones, los medios de contacto, las actividades que estamos realizando, el dónde nos pueden localizar, etcétera. Pues en el caso de que esta información no se encuentre perfectamente estructurada y contenida en un expediente y llegue la autoridad en ejercicio de sus facultades a solicitarla, es cuando en caso de no tenerla o no tenerla actualizada o no proporcionarla o tenerla incompleta o con errores, es cuando nos van a imponer estas sanciones. De ahí la importancia de que nosotros debamos de tener toda la información a la mano de la autoridad perfectamente visible. Y quiero aclararles que esta obligación ya la teníamos como consecuencia de la ley de lavado de dinero. Sin embargo, no debe de confundirse. Son dos obligaciones diferentes, la de la ley de lavado de dinero y esta que se denomina beneficiario controlador y que está previsto en el Código Fiscal de la Federación y en la resolución miscelánea fiscal. De tal suerte que debemos de cumplir los que caigamos en el supuesto, tanto con las obligaciones de lavado de dinero como con las obligaciones de Código Fiscal de la Federación, para evitar que podamos ser objeto de estas multas tan desproporcionadas, tan elevadas.